Gastrulación. Durante la tercera semana de gestación ocurre el proceso de gastrulación, en el que se establecerán las 3 capas germinales del disco embrionario, en un inicio compuesto por el epiblasto e hipoblasto. Todo comienza con la formación de la línea primitiva, visible entre los días 15 y 16 en forma de surco, cuyo extremo craneal consiste en el nódulo primitivo y la fosita primitiva. En la superficie del epiblasto, donde también se encuentran las membranas bucofaríngea o craneal y cloacal o caudal. En un corte transversal del disco embrionario es posible observar que las células epiblásticas migran a través de la línea primitiva por un movimiento conocido como invaginación, tras el cual ninguna de las células desplaza el hipoblasto y crea el endodermo embrionario. Este movimiento se ve favorecido por el factor de crecimiento de fibroblasto 8, inducido por las mismas células de la línea primitiva. La formación del mesodermo. El proceso celular migratorio es idéntico al anterior, solo que en este caso las células, tras la invaginación, se sitúan entre el epiblasto y el endodermo recién formado, constituyendo el mesodermo. Las células restantes del epiblasto forman el ectodermo, siendo así como se forman las 3 capas germinales cuyas células formarán órganos y tejidos del embrión. Debido al aumento del número de células ectodérmicas que migran a través de la línea primitiva para la formación del mesodermo y su posterior migración en dirección cefálica y lateral, el disco embrionario sufre estrechamiento y alargamiento en su porción craneal, mientras que la porción caudal se estrecha. La línea primitiva permanece en un tamaño constante y se forma el proceso notocordal. Simultáneamente, el proceso de gastrulación ocurre la formación notocordal, caracterizado por sus 3 etapas de desarrollo. La primera etapa de prolongación notocordal ocurre al principio de la tercera semana, en el cual las células prenotocordales y la fosita primitiva invaginan entre el epiblasto e hipoblasto y migran en dirección cefálica hasta la lámina precordal, formando el proceso notocordal, cuyo suelo, al igual que el hipoblasto subyacente, genera, dando lugar a la segunda etapa de la placa notocordal, en la cual se forma el conducto neuroentérico. Este comunica transitoriamente la cavidad amniótica con el saco vitelino y se dice que tiene un fin de transportar sustancias nutritivas entre estos. Por último, a finales de la tercera semana ocurre la etapa de la notocorda. Aquí, la placa notocordal se engruesa para formar un cordón macizo, la notocorda. Simultáneamente, la reconstrucción del endodermo subyacente por la gastrulación. En la imagen superior podemos apreciar una vista transversal, mientras que en la imagen inferior podemos apreciar una vista coronal. Formación del tubo digestivo. La formación del tubo digestivo comienza con el cierre del tubo intestinal durante la tercera y cuarta semana, lo cual es posible gracias al desarrollo de las 3 diferentes capas germinales, pues es durante este desarrollo que el mesodermo parietal de la placa lateral, junto con el ectodermo que lo recubre, forman los pliegues laterales de la pared, que se desplazan ventralmente y se reúnen en la línea media para cerrar la pared ventral. A medida que los pliegues avanzan, la capa del endodermo también se pliega ventralmente hasta cerrarse y formar el tubo intestinal primitivo con sus 3 porciones: anterior, posterior y media, siendo esta última la extensión del cierre intestinal por su continuidad temporal con el saco vitelino. Debido al desarrollo del ectodermo del disco embrionario trilaminar que se forma en la placa neural, la cual se enrollará para formar un tubo que se convertirá en el encéfalo y médula espinal por medio de la neurulación. Casi simultáneamente, el endodermo forma el tubo intestinal, de manera que el embrión consta de un tubo sobre otro tubo. El tubo neural dorsal y el tubo intestinal ventral, ambos sostenidos por el mesodermo visceral y parietal, separados por la cavidad corporal, excepto en su unión a través del mesogástrico dorsal del tubo intestinal. Tubo digestivo anterior. En el intestino anterior, el estómago aparece como una dilatación durante la cuarta semana, que posteriormente experimenta cambios de aspecto y posición debido a la distinta velocidad de crecimiento de las diversas regiones de su pared y órganos circundantes, lo que causa los movimientos rotatorios del estómago en 2 ejes, transversal y longitudinal. El estómago está unido a la pared dorsal y ventral del cuerpo por los mesogástricos dorsal y ventral, respectivamente, cuya posición también es alterada por la rotación y crecimiento desproporcionado del estómago, pues a medida que el estómago rota sobre su eje longitudinal, el mesogastrio dorsal
es tirado hacia la izquierda y el mesogastrio ventral hacia la derecha. Por lo tanto, se puede observar que el borde ventral, cóncavo o curvatura menor del estómago se orienta a la derecha, llevada consigo al mesodermo ventral, que posteriormente se diferencia en el epiplón menor. Por otro lado, la curvatura mayor del estómago rota hacia la izquierda, llevando consigo al mesogastrio dorsal, el cual se alarga lo suficiente para permitir este movimiento rotatorio y finalmente formar el epiplón mayor. Juntos, el desarrollo hepático, esplénico y rotación del estómago y los epiplones tienen como resultado la formación de un espacio detrás del estómago, la bolsa omental o transcavidad de los epiplones. Podemos observar el hígado y el vaso, que posteriormente se van alargando debido al crecimiento que tiene el estómago. Observamos la base ventral. En esta imagen, en un corte transversal, podemos observar la bolsa omental, el omento menor y el omento mayor. El crecimiento desproporcionado del estómago y su rotación da lugar a lo siguiente. Podemos observar la cavidad abdominal, la curvatura mayor del estómago, la formación de hígado y vaso, así como la de los omentos mayor y menor, que delimitarán la transcavidad de los epiplones. El estómago se sigue alargando para posteriormente formar el duodeno. A continuación, se señala el foramen epiploico, que es la comunicación de la cavidad mayor con la transcavidad. Los epiplones que darán lugar a la bolsa epiploica. Posteriormente, se formará el colon, y haciendo un corte sagital, observamos el omento menor, el omento mayor, el colon, mesenterio de colon transverso y páncreas. El omento mayor se alargará y se unirá con el mesenterio del colon transverso, para así dar lugar a la bolsa omental. De esta manera observamos omento menor, estómago y omento mayor. Reiterando, hacia la mitad de la cuarta semana se aprecia una pequeña dilatación que indica la situación del primordio del estómago. Después, el estómago primordial se dilata y se ensancha ventrodorsalmente. Gracias a esta dilatación, el estómago gira levemente 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Después de rotar, el estómago asume su posición final, con el eje largo casi transversal al eje largo del cuerpo. La rotación y el crecimiento del estómago explican por qué el nervio vago izquierdo inerva la pared anterior del estómago en los adultos y el nervio vago derecho inerva su parte posterior. En la siguiente imagen podemos observar el estómago vista de frente desde el lado derecho. En la imagen podemos apreciar el estómago, el mesenterio dorsal, la pared abdominal y la arteria dorsal. En esta imagen podemos observar el esófago, la aorta, el foramen omental y la bolsa omental. En una vista frontal observamos hígado, duodeno, omento mayor, vaso, páncreas y pared abdominal.
En esta imagen cabe recalcar la yema del hígado, pues de esta estructura surgirán hígado, vesícula biliar, vías biliares. A medida que el embrión tiene un alargamiento craneocaudal, da como resultado la reacomodación de los órganos. El divertículo hepático se divide en dos partes, la parte craneal, que es el primodio del hígado, y la caudal, que es la vesícula biliar, y el tallo forma el conducto cístico. El tallo, que conecta los conductos hepáticos y císticos en el duodeno, se convierte en el conducto quelédoco. El duodeno empieza a desarrollarse desde la parte caudal del intestino anterior y la craneal del intestino medio. Rota en dirección a las manecillas del reloj y crece rápidamente, formando un asa en forma de C. Quinta semana. En esta imagen se resalta la yema pancreática. El páncreas se desarrolla a partir de los brotes pancreáticos dorsal y ventral. La mayor parte deriva del brote pancreático dorsal y el resto del páncreas deriva del brote pancreático ventral, que al girar se une formando el páncreas, el cual queda posterior al duodeno. Se pueden observar las diferentes partes del páncreas. El tallo se une con el mesenterio dorsal. Se observa también el conducto pancreático, la cabeza del páncreas, conducto biliar y duodeno. En un corte transversal, observamos páncreas, duodeno, aorta dorsal, peritoneo parietal y los riñones. Estas estructuras van a sufrir una rotación en sentido de las manecillas del reloj. Y ahora el páncreas y el duodeno se vuelven retroperitoneales. El intestino medio sufre un rápido crecimiento. Da lugar a la formación del asa intestinal primaria, que se conecta al saco vitelino por el conducto vitelino. El asa intestinal presenta dos rotaciones. La primera, llamada hernia, que gira 90 grados en el mesenterio superior, y la segunda gira 180 grados y retorna a la cavidad abdominal. Todo esto sucede alrededor de la 11ª semana. Podemos apreciar el intestino superior, medio e inferior, el conducto vitelino que se une al saco vitelino, así como la aorta y sus tres ramificaciones, celíaca, mesoentérica inferior, mesentérica superior. El conducto vitelino se alarga y es inervado por ramificaciones de la arteria mesentérica superior. Se sigue alargando y de esta manera da lugar a colon transverso, intestino delgado y la yema cecal. Surgen las asas yuyuneidales que pasan por delante del colon. Siguen atravesándolo debajo de este se reduce y de esta manera se puede formar colon transverso, colon ascendente y colon descendente. Podemos apreciar nuevamente el conducto vitelino, la formación de la yema cecal y de las asas yuyuneidales.
Estas se siguen alargando y pasan por debajo del colon transverso. Se introduce aún más a la cavidad y surge un alargamiento cefalocaudal que da origen a colon transverso, ascendente y descendente. Intestino posterior. El área intestinal crece mucho más deprisa longitudinalmente. Se produce una torsión de manera que existe un retorno al intestino medio y al abdomen. La rama craneal se desplaza a la derecha, mientras que la caudal lo hace a la izquierda. Y es en este momento cuando contamos con todos los órganos del aparato digestivo. El tubo digestivo se compone entonces de intestino anterior, posterior y medio. Del intestino anterior surge el estómago, del medio duodeno, yeyuno y colon proximal, y del posterior las porciones restantes del colon. A continuación, se observan las rotaciones que requiere el tubo digestivo para formar cada una de sus porciones. Fijación de los intestinos. En una vista ventral se aprecia colon transverso, ascendente, descendente, aumento mayor, flexura hepática y esplénica. Los intestinos se unen por el mesenterio del colon sigmoideo. Coronalmente encontramos que se unen los aumentos mayor y menor, y de igual manera, en un corte sagital, se observa la unión del aumento o mesenterios. Se aprecia conducto vitelino delantoides, intestino medio, anterior y cloaca. El septo urorectal se va a dividir en mesodermo esplécnico y pliegues laterales de la pared cloacal. Este se divide por completo y va a dar lugar al seno urogenital y al recto, pasando entre estos el perineo.